Y al fin llegamos a la cuarta y última parte de estos misterios sin resolver, y como lo prometido es deuda, en estos dos últimos niveles veremos los misterios no solo más misteriosos, sino más interesantes e intrigantes que el mundo ha tenido la oportunidad de albergar. Bueno, más o menos. Incidente de Kamar Davan. De cierta forma este caso tiene bastante relación con el incidente del paso Dyatlov, ya que aquí nos tenemos que ir a 1993 en la cordillera de Kamar Davan al sur de Siberia, donde Lyudmila Korovina, una instructora de senderismo de 41 años, que según sus estudiantes era muy exigente, pero una excelente maestra experta en senderismo y supervivencia, planeó una caminata con 6 de sus estudiantes en esta cordillera, ya que aparte de tener mucha experiencia, el lugar era muy turístico y se consideraba seguro para caminar. No se sabe qué fue lo que sucedió durante su viaje, pero días después de adentrarse en ese territorio un grupo de kayakistas que remaban por un río se encontraron con una niña solitaria que los observaba. El grupo se bajó de sus botes y se acercaron a ella, y la niña se rehusaba a contarles lo que pasó, y hay medios que afirman que estaba cubierta de sangre seca, aunque no hay confirmación de esto. La chica se trataba de Valentina Utechenko, de 17 años, que era parte del grupo de excursionistas y la única en sobrevivir. Fue llevada de inmediato a la policía, sin embargo nunca pudo contar qué sucedió con sus otros 6 acompañantes. Primero que nada, por esas fechas en el lugar había un clima muy malo, por lo que se cree que el grupo caminó bajo la lluvia y vientos muy fuertes sin descanso, ya que además en el lugar había otro grupo de excursión liderado justamente por la hija de Korovina, quedándose de ver en una intersección, así que se piensa que la prisa llevó al grupo a tomar malas decisiones. Fue cuando uno de los integrantes empezó a echar espuma por la boca, muriendo rápidamente, y lo que sucedió con el resto del grupo parece haber sido un ataque de locura que acabó con todos muertos, siendo Valentina la única que mantuvo la compostura, que durante varios días estuvo viajando sola hasta ser encontrada. Es lo único que se sabe, y como las cosas no están del todo claras hay varias teorías. La primera es que un agente nervioso fue la causa de muerte, ya que la espuma en la boca y algunos resultados de la autopsia revelaban esto, aunque no explica por qué Valentina sobrevivió. También puede que el grupo haya visto una operación secreta en las montañas y hayan sido silenciados, pero de igual forma Valentina es la que no encaja. Se pudo deber a agua contaminada u hongos mal seleccionados, o también que Valentina tenga recuerdos difusos al ser una experiencia traumática. Y si nos vamos más a lo extremo, el ya teorizado Yeti también pudo tener algo que ver. ¿Es que acaso no tienen otra mejor cosa que hacer que atacar a personas que solo van de paseo? Sí, es mejor que te vayas de aquí. Y hoy te toca dormir afuera. Lluvia de carne de Kentucky. Para este misterio tenemos que remontarnos al lejano año de 1876, al anochecer del 3 de marzo, en una granja comenzaron a caer del cielo trozos de carne sanguinolenta, durando algunos minutos y parando de forma abrupta. Todos los habitantes cercanos se quedaron sorprendidos, incluso pensando que no había sido real, hasta que una semana después el New York Times confirmó el suceso. Eran trozos de unos 5 centímetros y algunos del doble de tamaño que cubrieron gran parte del terreno de la granja, y como los dueños no limpiaron hasta la mañana siguiente, sus vecinos se acercaron y para esa entonces la carne ya estaba reseca por estar a la intemperie. Hubo quienes incluso la probaron, diciendo que se trataba de carne de cordero o venado, y un cazador local afirmaba que era carne de oso. Incluso el perro de la familia comió de la carne, pero terminó enfermando. Sin saber de dónde provenía, un científico se llevó algunas muestras de carne para analizarlas, y en un primer momento creía que se trataba de una especie de cianobacterias, que al mojarse se hinchan formando una masa gelatinosa, y como se creía que caían con la lluvia, se les puso nombres como jalea de estrella, mantequilla de la bruja, que no sé cómo por qué, o gelatina estelar. Este sí que es un buen nombre. Todo apuntaba a que de eso se trataba, pero había un problema, y es que ese día no llovió ya que los vecinos afirmaban que hubo un cielo despejado. Mientras en otra asociación llegaron a la conclusión de que se trataba de tejido pulmonar de caballo o de bebé humano, ya que se parecen y en ese tiempo había recursos limitados para determinar su origen. Ahora el problema era saber cómo cayó del cielo, ya que en esa entonces no había aviones, y nadie vio a un globo volando por la noche.
Fue hasta que un viejo agricultor de Ohio propuso una posible solución, y es que en determinadas circunstancias los buitres regurgitan en pleno vuelo lo que comieron y no han digerido para ser más livianos cuando sienten alguna amenaza. Así que lo más probable es que esta sea la razón. Eso explica por qué el perro se enfermó. Y el verdadero misterio es a quien en su sano juicio se le ocurre comer carne que cayó del cielo. Colonia de Roanoke. Se trató de una colonia en la isla Roanoke, en lo que actualmente es Carolina del Norte, que fue un intento en el siglo XVI por parte de la reina Isabel. No la que acaba de morir, sino la reina Isabel I. Aunque por la edad que tenía bien pudo haber sido ella, de establecer un asentamiento inglés permanente en América del Norte. La cosa es que durante la guerra anglo-española el último grupo de colonos desapareció, 3 años después del último envío de provisiones de Inglaterra. Tras su desaparición se le puso el apodo de la colonia perdida. Me pregunto de dónde sacan tanta originalidad quienes ponen estos nombres. Y hasta día de hoy no hay pruebas definitivas de lo que sucedió. Se cree que algunos sobrevivientes de la colonia buscaron refugio con una tribu local, aunque está lejos de ser aclarado. Otra hipótesis es que la colonia se trasladó por completo y más adelante fue destruida, o que los colonos se cansaran de esperar más provisiones e intentaran volver a Inglaterra por sus propios medios y perecieran en el intento, o que los españoles hayan destruido la colonia. Y aquí va otro misterio histórico que seguramente no tendrá solución, porque seamos honestos, no es como que nos importe que sucedió hace más de 100 años. Todd Gate. Fue en junio de 2005 cuando Todd tenía 22 años, y salió a las 7:30 del apartamento que compartía con su primo en dirección a un bar donde se encontró con sus amigos, para después a las 9:30 irse a una fiesta en un huerto de manzanas a 3 kilómetros de donde él vivía. Ya después de medianoche en ese lugar inició una pequeña pelea que parecía ir a más, por lo que Todd decidió irse de la fiesta, y llamando a su amigo para decirle que estaba de camino a casa. Nadie le dio importancia a esto ya que estaba cerca de la casa de su primo y estaba familiarizado con el área. Casi a la 1 de la madrugada realizó algunas llamadas muy extrañas, ya que en una llamó a un amigo solamente para decirle, ya tuve suficiente. En otra llamó a una amiga y solo pudo decir, estoy en un campo, antes de que la llamada se cortara. Su amiga preocupada volvió a llamarle, pero al momento de contestar solo se escuchaba una respiración fuerte o el viento antes de que se volviera a cortar. Después de eso su teléfono no se volvió a utilizar y no se le volvió a ver. Se inició una búsqueda por toda la zona, pero no se encontró nada, hasta que 3 semanas después se encontró el cuerpo de Todd en un lago a 3 kilómetros de su casa, justo en la zona que ya habían investigado, y además el cuerpo fue encontrado en posición vertical, con la cabeza y hombros fuera del agua como si hubiera nadado y se quedase atascado. Estaba vestido y con su billetera, además en su cuerpo tenía muy poca cantidad de alcohol, por lo que no se sabe cómo llegó ahí. Además, el forense indicó que llevaba muerto entre 2 y 5 días, cosa rara ya que llevaba más de 3 semanas desaparecido. También se encontraron medicamentos antidepresivos en su sistema que él no consumía, por lo que se piensa que alguien lo obligó a tomarlos en contra de su voluntad. El caso se cerró, y hasta ahora no se han encontrado más pruebas que indiquen que sucedió esa noche. Nancy Van Bush. Fue aproximadamente en 1962, cuando esta mujer estaba boca abajo en una cama de hospital gritando de dolor mientras daba a luz a su segundo hijo. A todo esto, ¿se puede dar a luz boca abajo? ¿El bebé no se aplasta? Pues de pronto sintió como su alma se separaba de su cuerpo, cuando inició el terror al ser arrastrada a una oscuridad infinita a una alta velocidad. Aún estaba en estado de shock, cuando notó un grupo de entidades circulares que flotaban a su alrededor. Cambiaban constantemente de color de blanco a negro y viceversa. Aunque le parecieron maliciosos, pudo saber que no eran malvados. A pesar de su fe cristiana, en ningún momento se le pasó por la cabeza que estuviera en el infierno, sino que solamente asumió que eso era lo que le esperaba después de la muerte sin darle algún significado religioso. Las entidades comenzaron a hablar, y lo que le decían era aterrador, ya que le decían que ella nunca había existido, que su hija y su madre nunca existieron, que la Tierra no era real y todo era una broma. Ella tenía una sensación de que lo que decían era real e indiscutible, hasta que las entidades la dejaron sola en medio de la completa oscuridad. No sabía por qué ese destino le había tocado a ella, ya que su familia eran devotos creyentes del cristianismo, hasta que su alma regresó a su cuerpo, y se dio cuenta que el predeterminismo es real, y que solo nacemos para sufrir. ¿En serio le tomó tantos años a esta señora darse cuenta?
6 meses después, de camino a la recuperación estaba con una amiga que le mostró un libro, y al verlo quedó aterrada, ya que vio las mismas entidades que le habían hablado, que eran símbolos del yin y el yang. Algo que hasta ese momento no había visto. Así que no se sabe qué le produjo esta experiencia cercana a la muerte. Sinceramente esto más que un misterio parece una creepypasta. Creo que quedaría mejor en el iceberg de creepypastas, pero bueno, para la próxima. Crawfordsville. Aquí tenemos otro misterio de poco más de 100 años, ya que en la ciudad de Crawfordsville, Indiana, en Estados Unidos. Más exactamente el 5 de septiembre de 1891, 2 repartidores de hielo se levantaron a las 2 de la madrugada, enganchando a sus caballos para hacer sus entregas en la ciudad. Cuando notaron algo extraño que apareció en el cielo sobre un granero cercano, que fue descrito más tarde por un periódico como medía aproximadamente 18 pies de largo y 8 pies de ancho y se movía rápidamente por el aire por medio de varios pares de aletas laterales que funcionaban con mayor resistencia. Era de color blanco puro y no tenía una forma definida, se asemejaba de alguna manera a un gran sudario blanco equipado con aletas propulsoras. No había cola ni cabeza visibles, pero había un gran ojo llameante, y una boca que emitía un silbido quejumbroso que era invisible. Se agitaba como una bandera en los vientos, cuando se acercaba y con frecuencia daba una gran sacudida como si sufriera una agonía indescriptible. Esta cosa se movió unos 300 pies hacia el cielo, acercándose al granero donde empezó a hacer círculos, por lo que los hombres se ocultaron en un granero, hasta que después de una hora la criatura desapareció. Lo que parecía una historia fantasiosa, se convirtió en algo más serio cuando un granjero muy respetado en la comunidad y un testigo confiable, comentó que estaba sacando agua de su pozo después de medianoche, cuando sintió un escalofrío y volteó al cielo, viendo a una criatura muy parecida y llamando a su esposa para que la viera. Pocos días después se intentó dar una explicación, y que en lugar de ser un monstruo se trataba de una bandada de un tipo de pájaros llamados killdeer, y que sus panzas blancas y la oscuridad harían pensar a los testigos que se trataba de una criatura fantasiosa, y que habrían más pájaros de lo normal debido al nuevo alumbrado de la ciudad que los desorientó y atrajo en masa, o que pudieron haber sido paracaídas en globo, que eran muy populares en esa entonces entre los niños. Aunque es un poco raro que niños jugaran en mitad de la noche a los paracaídas, pero bueno. Esta explicación suena convincente, pero algunas personas no estaban conformes, y hasta ahora no se sabe lo que realmente pasó. Así que las teorías van desde pájaros, globos, fantasmas u ovnis. O podría tratarse de una criatura hipotética llamada bestia atmosférica, que son organismos que vivirían en el aire y que se cree que se le atribuyen los avistamientos alienígenas. Calamidad de 1994. Como el mismo punto lo dice, ocurrió en 1994 en Buenos Aires, donde una carga explosiva redujo hasta los cimientos el edificio de 7 pisos de la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde al momento de la noticia que leí, ya había 30 muertos, más de 150 heridos y se calculaba que entre 60 y 70 personas desaparecidas bajo los escombros. El gobierno argentino no confirmó alguna versión de cómo se produjo la explosión, aunque se reportó que se detuvo a un ciudadano iraquí que llevaba un pasaporte brasileño caducado en 1963. Pues no solo fue el ataque contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial, sino que las investigaciones no llegaban a nada, e incluso se acusó al gobierno de Irán de planificar el atentado, además de que durante los primeros años de investigación el gobierno encubrió el atentado para imputar falsamente a ex policías para llevarlos a juicio y permanecer más de una década presos. Así que hasta donde tengo entendido no se llegó a nada y como todo en este iceberg, continúa siendo un misterio sin resolver. Fenómeno de Petrozavodsk. Sucedió en una mañana de septiembre de 1977 en Rusia, que no conformes con enfrentarse al Yeti ruso, también habitantes de esa ciudad presenciaron lo que describían como un objeto de color amatista con tentáculos de luz pulsante que se extendían desde abajo de la nave, siendo de una forma muy similar a una medusa. Muchas personas afirman que el suceso fue real, y la explicación que en esa entonces dio el gobierno soviético fue que en realidad la gente había visto el lanzamiento de un satélite lanzado por el programa espacial ruso, cosa que la gente no creía ya que poco después se crearon nuevos departamentos dedicados a la investigación ultrasecreta de ovnis. O al menos eso es lo que se cuenta, ya que si se supone que es ultrasecreto, no tendríamos que enterarnos, pero supongamos que fue cierto.
por lo que no se pudo explicar la presencia de aquel objeto, ya que hay informantes que dicen que el mismo suceso llegó a ocurrir en Finlandia, dejando un rastro de humo mientras se movía. Así que eso de la estela de humo me hace creer que sí se trataba de algún proyecto de la Unión Soviética. Que como ya sabemos también es bastante riesgoso. Pero lo que no mucha gente sabe, es que se trataba del rey Medusa antes de que Bob lo derrotara. Bosque del terror de Ibadan. Se trata de un bosque a las afueras de Ibadan, una ciudad de Nigeria, al que también se le conoce como Soka. Y este sitio comenzó a tener relevancia en 2014, cuando un motociclista encontró 20 cuerpos en estado de descomposición, además de cientos de cráneos humanos por todo el bosque. Y tras las investigaciones policiales se lograron encontrar a más de 20 personas en un grave estado de inanición. En el lugar también se encontró un edificio con ropa de niños y adultos y elementos del hogar, por lo que se cree que las actividades ocurridas eran parte de secuestradores y asesinos ritualistas de magia negra. Sin duda ya hacía falta gente haciendo sacrificios humanos para quién sabe qué propósito. Pues el descubrimiento de esto causó controversia respecto a la seguridad del Estado y la necesidad de fortalecerla. Vaya, como en cualquier país latinoamericano que se respete. Además, algunos sobrevivientes afirmaron que los ritualistas secuestraron a las víctimas bajo las órdenes de los altos funcionarios del gobierno, ya que también se dice que usaban la carne humana para rituales, pero nunca se pudo comprobar que el gobierno tuviera relación con esto. Que ya me parecería raro que el gobierno, investigándose a sí mismo, se encontraran cosas turbias, pero mentiría si no digo que ya estoy acostumbrado. El caso de los Chundawat. Cuando dije que en estos últimos niveles las cosas se volverían mucho más extrañas no mentía, ya que aquí nos vamos a julio de 2018 en una ciudad de India, cuando 11 miembros de esta familia fueron encontrados muertos en condiciones misteriosas. La familia tenía 20 años viviendo en esa zona y tenían 2 negocios. 2 hombres, 6 mujeres y 2 adolescentes se encontraron colgados en el patio de su casa, mientras que la abuela de 80 años estaba en el suelo de otra habitación, y parecía que la habían estrangulado. Estaban colgados de una malla del techo, todos juntos, y tenían la cara envuelta por completo con tela de una sola sábana, las orejas tapadas con algodón, la boca con cinta adhesiva y las manos atadas a la espalda. Además de 5 taburetes que posiblemente fueron utilizados por toda la familia. El único sobreviviente de la familia fue su perro Tony, que estaba encadenado en la terraza y sufría de fiebre alta, por lo que se desconoce quién lo ató. Lamentablemente el perro murió 15 días después de ser rescatado. Al investigar la casa se encontraron 11 diarios que llevaban 11 años, con instrucciones de cómo se encontrarían los cuerpos, además de decir que tras el ritual todos se ayudarían a desatarse las manos, por lo que la familia no esperaba morir. Cuando el abuelo murió en 2006 por causas naturales, uno de sus hijos cambió su actitud, y un día dijo que estaba siendo poseído por el alma de su padre, quien le daba consejos para lograr una buena vida, por lo que desde ese momento comenzaron a seguir las instrucciones del padre. Se cree que este caso es producto de un trastorno delirante compartido, donde toda la familia cree ciegamente en alguien más, y siguen sus instrucciones sin dudar. Se podría llegar a pensar que inclusive fuera un asesinato por la extraña forma de encontrar los cuerpos, pero existe un video donde se ve a 3 integrantes llevando los taburetes y cables utilizados para el ahorcamiento. Así que el verdadero misterio está en por qué razón les dio por colgarse todos juntos. Fernvale. Existen 2 Fernvale, siendo una ciudad de Australia, y otro un barrio de Singapur. La verdad es que no encontré nada referente a algún misterio, más allá de que en el barrio de Singapur en 2003 encontraron a un lado de la carretera el cuerpo de un hombre que había sido apuñalado en el cuello y estómago, además de que a su lado había botellas rotas. Un vendedor dice que vio el cuerpo a unos 300 metros de él y llamó a la policía, aunque nunca hubo más actualizaciones del caso. Dudo que de esto se trate el punto, ya que asesinatos así hay por montones, y le falta esa sustancia que hace verdaderamente interesante el misterio. Es como el caso que conté en alguna parte de los videos más aterradores de internet, donde en un barrio peligroso de mi ciudad encontraron a un hombre que había sido asesinado por diversos golpes en la cabeza con un blog, que se decía que fue asesinado por otro hombre a quien su esposa le había sido infiel con él, pero nunca se supo. Incluso existía el meme de que si veías a alguien sentado sobre un bloque era mejor salir corriendo de ahí. De hecho me acabo de acordar de otras cosas que sucedieron en otro barrio peligroso donde vivía un amigo mío. Que nos contaba que luego encontraban bebés en lotes baldíos, o que asesinaban viejitos así porque sí.
Unas experiencias bien raras que se viven en lugares así. Orbe de Argentina. Como ya lo dice el título, esto sucedió en Monte Grande en Buenos Aires, donde en septiembre de 2011 se produjo una misteriosa explosión que dejó un caos de escombros, autos amontonados y ventanas destrozadas, donde murió una mujer de 43 años de nacionalidad peruana, y otras 8 personas fueron rescatadas de los escombros. En el epicentro de la explosión quedaron destruidas 2 viviendas, 3 autos y un local, además de los destrozos varios metros a la redonda. Una mujer residente del lugar afirmaba que esa mañana sentía como si piedras cayeran del cielo, pero pensando que se trataba de algún niño lanzándolas, no le dio importancia, hasta que escuchó la explosión y al salir de su casa todo estaba destruido. Incluso otros vecinos mencionaban haber visto una bola de fuego en el cielo antes de la explosión. Se estableció oficialmente que la causa de la explosión fue un horno pizzero del local, pero la gente no estaba de acuerdo ya que les parecía improbable. Incluso un ufólogo decía que el horno era solo una forma de encubrir lo que realmente pasó. También se decía que un chico estaba mostrando una foto a la prensa como prueba de avistamientos ovnis días anteriores, y que lo que cayó del cielo fue una especie de meteorito que la policía se llevó rápidamente, tapando de igual manera el cráter que dejó. También había especulaciones de que había sido un microcometa de hielo, así que sería como el incidente de Tunguska pero a escala microscópica, así como invocar a un mini Wither. Y también había personas que creían que había sido un misil. Pero a más de una década después, el misterio continúa siendo una pregunta sin respuesta. El francotirador fantasma. Esto sucedió una mañana de octubre de 2013, cuando un granjero neozelandés de 22 años de nombre Rutger Telford conducía su vehículo junto con una amiga de 26 años, cuando algo golpeó el parabrisas, rompiéndolo y Rutger comenzó a caer a un lado. Sangre comenzaba a brotar de su cabeza mientras el auto perdía el control, pero por suerte su acompañante pudo tomar el volante y evitar que cayeran a una zanja. Más tarde se dieron cuenta de que la ventana trasera del auto también estaba rota, lo que significaba que la cabeza del conductor estaba justo en el camino hacia el objetivo. La herida fue mortal, por lo que cuando llegó la ambulancia Rutger ya había muerto. Y las investigaciones eran sorprendentes, ya que el objeto que atravesó el coche no fue una bala, ni hielo que cayó de un avión, o un meteorito, ya que no había partículas en la herida o los fragmentos de vidrio, por lo que se asoció con el francotirador fantasma, un suceso inexplicable donde en la escena del crimen se encuentran objetivos cuidadosamente perforados, como vidrio, láminas de metal o cuerpos humanos, donde no se pudo extraer algún material aun cuando el objetivo no haya sido atravesado completamente, por lo que se le catalogó como un ovni al objeto que causaba esto. La verdad, este caso me parece muy curioso, ya que de entrada no sabemos si es completamente real, y de ser así eso significa que en cualquier momento algún objeto volador no identificado del tamaño de una bala puede atravesarnos el cráneo y no podemos hacer nada ante él. Las aves de la guerra de Crimea. Fue en 1855 en una batalla de 6 días durante la guerra de Crimea, que los soldados combatientes se dieron cuenta de que era 14 de marzo, y el día siguiente sería 15, los famosos idus de marzo. Por lo que los soldados algo supersticiosos por múltiples historias de sucesos ocurridos en los idus, pidieron una tregua de 24 horas que fue aceptada, por lo que cada bando regresó a su respectivo campamento. Ya en la noche un grupo de 5 soldados rusos decidió movilizarse para tender una emboscada a los enemigos en cuanto la tregua acabara, pero al acercarse al centro del campo de batalla, el cielo se cubrió por completo como si la luna hubiera desaparecido, y el único sobreviviente afirma que al levantar la mirada, descubrieron a un cuervo gigante sin cabeza, dando vueltas sobre ellos como si fuera un buitre. Los soldados asustados corrieron de regreso a su campamento, donde según unos reportes británicos, sus compañeros los confundieron con soldados enemigos que venían gritando hacia ellos, por lo que abrieron fuego, con 3 de ellos muriendo al instante y otro desangrado, siendo el único sobreviviente que se cubrió de los disparos con el cuerpo de un compañero. Aunque otro reporte ruso dice que en realidad los soldados abrieron fuego ya que venían hacia ellos soldados turcos perseguidos por un gran enjambre de criaturas similares a murciélagos. Se cree que estos eventos fueron los primeros avistamientos de la criatura que luego sería conocida como el Mothman o el ave negra de Chernóbil, que son señales de que algo malo va a suceder. Aunque personas más escépticas dicen que se trataban de buitres de gran tamaño atraídos por un campo de cadáveres.
¿Y ahora dónde se metió? Bueno, tendré que intervenir. Hola, soy el narrador, y parece que Markai no está por ningún lado. Dijo que iría al baño por un momento pero ya no volvió a salir. Solo espero que no se haya ido por el inodoro. Así que mientras él regresa, supongo que debo decir lo que siempre dice al final de sus videos. Por lo que si este video los entretuvo aunque sea un momento, a Markai le haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Debo admitir que pocas ganas me dan de iniciar una búsqueda para localizarlo, pero me acabo de acordar que ya van varios meses que no me paga, así que debo ir a encontrarlo antes de que me culpen a mí, o peor aún, que la desaparición de Markai se quede como un misterio sin resolver.